Hay un reportaje de Coavisa donde se ve a las claras la nueva reforma tributaria que golpea la reinversión y alerta a inversionistas en el Ecuador. Querían más impuestos, Tommy. Ahí votaron por quien les genera más impuestos. Una reciente reforma aprobada en la ley de fundaciones por la Asamblea Nacional ha encendido las alarmas en el sector empresarial ecuatoriano al introducir cambios significativos en el esquema tributario. La nueva normativa establece una tarifa fija del 12% de impuesto a la renta sobre las utilidades y dividendos distribuidos por las empresas. Sin embargo, la medida más controversial es la creación de un impuesto adicional del 2.5% sobre las utilidades acumuladas que no han sido repartidas. Una decisión que, según analistas, castiga directamente el ahorro y la capacidad de reinversión de las compañías en un país donde operar ya representa un desafío económico considerable. Vamos a mirar. La ley de fundaciones aprobada por la Asamblea introduce cambios para las empresas. Las utilidades y dividendos deberán pagar una tarifa fija del impuesto a la renta de 12% y las utilidades acumuladas no distribuidas deberán pagar hasta un 2,5% adicional sobre esos montos. El analista económico Alberto Acosta Burneo advierte que este tributo castiga con un doble cobro al empresario, en un país donde abrir y mantener un negocio ya es caro. Una empresa que ya pagó 25% de impuesto a la renta, 15% de participación de trabajadores, ahora le dicen usted tiene que volver a pagar hasta el 2,5% sobre ese monto de impuesto a la renta nuevamente. En Ecuador, dependiendo de la actividad económica, las empresas en promedio enfrentan entre 13 y 15 tributos, entre ellos impuesto a la renta, IVA, impuesto a la salida de divisas, impuesto a los consumos especiales, impuesto a los dividendos, autorretenciones, y a eso se suman otras contribuciones recaudadas por los municipios. Con este nuevo gravamen, la rentabilidad de las empresas se reduce aún más, lo que significa menos empleos. Al final, este costo adicional para hacer empresa en el país termina explicando los altos niveles de informalidad que tenemos en el Ecuador. Lo único que vamos a tener como resultado es estancamiento, falta de crecimiento. José Lu Andrade, director del Instituto de Economía Política IEP, agrega que con este escenario el país envía una señal negativa a los inversionistas. Estás diciéndole a la gente que quiere invertir, ¿sabes qué? El retorno neto de tu inversión va a ser menor. Por lo tanto, no es negocio. De ahí que Ecuador luce poco competitivo en comparación con otros países de la región como Perú, que simplificó su sistema tributario. Según Acosta Burneo, pasó de 60 impuestos a solo 5 y hoy capta gran parte de las inversiones en Sudamérica. Los expertos coinciden en que el trasfondo del problema es el déficit fiscal. Para este nuevo presupuesto de 2025 se plantea un fuerte déficit fiscal equivalente al 4,4% del PIB. Eso significa que los impuestos van a continuar. Ese es el gran desafío del país, eliminar toda la maraña de impuestos que tenemos y quedarnos con los impuestos básicos, impuesto a la renta, el IVA, eliminar el impuesto a las divisas que destruye competitividad. El impacto no será exclusivo de las grandes compañías. El impuesto aplica desde los $100,000 en utilidades retenidas, lo cual, según los especialistas, también alcanzará a empresas pequeñas y medianas, reduciendo su liquidez y capacidad de reinversión. El analista económico Alberto Acosta Burneo califica la medida como un doble cobro injustificado. Una empresa que ya pagó un 25% de impuesto a la renta y un 15% de participación de trabajadores sobre sus utilidades, ahora se ve obligada a volver a pagar sobre ese mismo monto, explica. Este nuevo gravamen se aplica a las ganancias que las empresas deciden retener para futuros proyectos, expansión o simplemente para fortalecer su liquidez. En la práctica, la reforma envía un mensaje contradictorio. Mientras se busca atraer inversión, se penaliza a las empresas que apuestan por el crecimiento a largo plazo dentro del país, desincentivando la capitalización y el fortalecimiento patrimonial. El nuevo tributo se suma a ya una compleja maraña fiscal que deben enfrentar las empresas en Ecuador. Dependiendo de su actividad, una compañía promedio afronta entre 13 y 15 tributos distintos, que incluyen el impulso a la renta, el IVA, el impuesto a la salida de divisas, impuesto a los consumos especiales,
autorretenciones y diversas tasas municipales. Para José Lo Andrade, director del Instituto de Economía y Política, este escenario deteriora aún más la competitividad del país. Le está diciendo a la gente que quiere invertir que el retorno neto de su inversión va a ser menor. Por lo tanto, no es negocio, afirma. Este entorno fiscal advierte, fomenta la informalidad y condena al país al estancamiento económico al no generar las condiciones necesarias para la creación de empleo y el crecimiento sostenido. Muy bien, Ecoavisa, lo hizo bien. El trasfondo de estas y otras medidas similares es, según coinciden los expertos, el persistente déficit fiscal que enfrenta el Estado, con una previsión del déficit del 4.4% del Producto Interno Bruto para el presupuesto de 2025. El gobierno recurre a la creación de nuevos impuestos como una solución a corto plazo para aumentar la recaudación. Acosta Burneo contrasta esta estrategia con la de países vecinos como Perú, que simplificó drásticamente su sistema tributario, pasando de 60 impuestos a solo 5, logrando captar una parte importante de la inversión en la región. La propuesta de los especialistas es clara: eliminar la complejidad fiscal, deshacerse de los impuestos distorsivos como el de la salida de divisas y enfocarse en tributos básicos como la renta, el IVA, para construir un entorno de negocios predecible y atractivo. En conclusión, lejos de afectar únicamente a las grandes corporaciones, el impacto de esta reforma se sentirá con fuerza en las pequeñas y medianas empresas. El impuesto a las utilidades retenidas se activa a partir de los $100,000, un umbral que alcanza a un amplio espectro del tejido empresarial ecuatoriano. Al reducir su liquidez y limitar su capacidad para reinvertir en maquinaria, tecnología o nuevo personal, la medida amenaza con frenar el dinamismo de la economía y la generación de empleo, dejando a los empresarios en una encrucijada: distribuir sus ganancias para evitar el nuevo cargo o enfrentar un costo adicional por apostar en el futuro de sus propios negocios en Ecuador. Pero lo que ustedes no saben, ya para finalizar y como comentario final, que están buscando esto es para la precariedad laboral, pues, para la precarización laboral, pues. Entonces, como ya los empresarios no pueden, le van a decir, bueno, vamos a tener que decirte gracias y vamos a contratarte por hora, ¿qué tal? Eso es lo que están pretendiendo hacer. Entonces, contratan por hora. ¿Por qué cree que está la ley aprobada por la Asamblea? Y los empresarios ya están gritando de por gusto, porque al fin de cuentas a ellos les ayuda esto. ¿No ve que ellos van a aducir que esta ley no les permite seguir invirtiendo en personal y que por tanto lo voy a contratar solo 3 horas? Ah, precarización laboral ecuatoriana. Véanlo desde ese punto de vista y me dicen, hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.